Así inicia Noticia en Profundidad. Como siempre, qué placer acompañarles en esta hora de análisis de coyuntura. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. El primero de ellos es Noticia Colombia. En medio de tensiones entre uribistas y oposición, se prorroga por fin la ley por 10 años más de víctimas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se intenta bloquear una ley para reparar a millones de víctimas del conflicto armado interno? Veremos entonces lo que hay de fondo. Avanzamos con el segundo tema, que es Noticia Chile. La ONU confirma lo que ya muchos han denunciado, lo que ya muchos han asegurado. El Estado viola los derechos humanos en el contexto del llamado estallido social que cumple casi 2 meses. Un asunto sobre el que profundizamos, partiendo por supuesto del informe que ha entregado hoy Naciones Unidas. Tercer tema de noticia, España. Con muy pocos avances finaliza la cumbre de cambio climático. ¿De qué sirve en cumbre? Nos preguntamos. Encuentro, la diplomacia. ¿Por qué no se llega a acuerdos sustanciales para contener el cambio climático? Veremos lo que ha sucedido durante 2 semanas de negociaciones y parte de las conclusiones que para muchos han sido un fracaso. Vamos a ver qué dice un experto en el Noticia, que así comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Colombia, el Congreso de esta nación aprueba la prórroga por 10 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pese a los intentos de dilación del uribismo. Centro Democrático considera necesario integrar a otros sectores para la reparación integral de las víctimas, mientras que las víctimas del conflicto, las víctimas directas del conflicto, denuncian que ni siquiera ellos han sido beneficiados. Con 91 votos a favor y 0 en contra, la Cámara de Representantes aprobó la prórroga por 10 años de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Ahora la prolongación de la normativa pasará al Senado. Pese a que ningún legislador se opuso a la extensión de la ley, representantes de extrema derecha hicieron lo posible para dilatar el proceso y posponer el debate hasta el próximo año. La sesión solo implicaba esa votación y terminó en un acuerdo para presentar una reforma a la ley. Para el Centro Democrático es necesario el cambio para incorporar a todos los sectores de víctimas del conflicto interno, entre los que consideran a las Fuerzas Armadas. En Twitter, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda denunció que los cambios que pretende el uribismo lesionan gravemente los derechos de millones de personas que han sufrido el conflicto armado. En la misma línea, el partido FARC señaló no se debe permitir que el Centro Democrático introduzca cambios que perjudican y afectan los derechos de millones de personas victimizadas. El pasado 5 de diciembre, la Corte Constitucional falló a favor de la prórroga de la Ley de Víctimas hasta el año 2030, próxima a expirar en junio del 2021. La Ley de Víctimas se creó en 2011 con el objetivo de que el Estado reconociera a las víctimas del conflicto armado interno. De esta manera, se les brindarían medidas de atención, asistencia y reparación integral. Además, establece la restitución de tierras para quienes han sido despojados u obligados a abandonarlas. Organizaciones sociales, víctimas y familiares de las víctimas denuncian que los resultados de la reparación no han sido eficientes. Según la Fundación Forjando Futuros, 10 años después de la implementación de la ley, apenas han sido restituidas el 6% de las tierras, mientras líderes comunales de la lucha por la restitución y defensores del proceso de paz siguen siendo objeto de asesinatos sistemáticos. Ley de víctimas por 10 años más, que se ha aprobado en medio de fuertes tensiones, en medio además
de más de 20 días de movilizaciones sociales en Colombia, que hoy no han sido la excepción. Continúan las concentraciones, continúa además las acciones de los estudiantes que, entre otras cosas, exigen que avance un proceso de implementación del acuerdo de paz entre el Estado y la exguerrilla de las FARC. De esto conversamos a esta hora con nuestra enviada especial, Adriana Sibori, con más detalles desde Bogotá. Digo nuestra enviada especial porque luego se va a quedar mucho tiempo más amañada en Bogotá. Adriana, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, preguntarte, en medio de todo esto, fíjate cómo continúan las movilizaciones exigiendo precisamente eso, que se hagan visibles las víctimas en Colombia a través de la reparación. Sin duda, Tatiana, eso es lo que exigen los estudiantes, eso es lo que exigen diferentes sectores en este país, los sectores étnicos, los sindicalistas, los que participan prácticamente en estas protestas aglutinados en lo que se llama Comité del Paro Nacional acá en Colombia. Exigen que se cumplan los acuerdos de paz. ¿Para qué? Para que no haya más víctimas, para que no haya líderes sociales asesinados. Recordemos este número, se firma la paz, sin embargo, hasta hoy se contabilizan más de 700 líderes sociales asesinados. Y no solo eso, Tatiana, como todo se ha repetido y como todos saben, también esas personas que se han aglutinado en ese acuerdo de paz, que se han desarmado, efectivamente también han sido asesinados. Se cuentan más de 150 hasta ahora quienes se han desmovilizado y han sido asesinados. Para evitar todo esto, por ejemplo, estamos hablando de esa prórroga de la ley de víctimas y todas las personas que se han movilizado en esto, de acuerdo con esto, ¿no? Que se cumpla esto de la paz que lo necesita Colombia. Y entonces hablemos ahora de lo que está pasando. Precisamente hoy en la tarde, para que haya paz, empezó un diálogo con estos sectores, digamos, que están inconformes con la política económica y social de acá, con el gobierno. Sin embargo, terminaron prácticamente a las 6 de la tarde y no hubo acuerdo. ¿Qué es lo que dice el Comité del Paro, Tatiana? Que lo que está haciendo el gobierno es tratar de darle largas a este asunto, porque primero pidió que les presentaran los 13 puntos y explicado uno por uno. Eso hizo el Comité del Paro y finalmente, como te digo, hoy no se acordó nada todavía. Y eso, inclusive que ahora está la Comisión de Paz del Legislativo siendo como puente entre ambas partes, entre el gobierno y entre los representantes de los sectores que están protestando acá en Colombia. A la misma vez se da esto del diálogo, los estudiantes protestan pidiendo, como bien decías, al inicio de este contacto, que se cumplan los acuerdos de paz, entre otras cosas, también que cambien estas políticas económicas acá en Colombia. Salen a la calle a protestar otra vez la policía con bombas lacrimógenas, nosotros estuvimos ahí, y también con carros lanzaagua, los vuelve a poner dentro de la universidad. Fueron prácticamente 2 horas de bombas, bombas y agua contra los estudiantes que reclamaban otra vez en las calles de Bogotá. Así están las cosas en Colombia, esperando que se cumpla esa parte de los acuerdos de paz que estabas hablando, con esa prórroga de 10 años para las víctimas. Las víctimas, cuando se contabilizan, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 9 millones de víctimas del conflicto armado interno. Adriana, gracias, buenas noches. Vamos a pasar, después de entregarles todos estos insumos, con el análisis. Para ello nos acompaña José Antequera, él es defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Bogotá, en Colombia también. José, ¿cómo estás? Qué placer, buenas noches. Un placer también para mí, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. José, ¿a qué se debió el intento de dilación de la prórroga de la ley de víctimas? Lo único que tenían que hacer hoy, no tenían que hacer ningún tipo de debate, de hecho, debían haberlo hecho días atrás, era prorrogarla y que continuara 10 años más en honor a las víctimas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, digamos que hace rato el Centro Democrático como partido y algunas personas en particular, como María Fernanda Cabal, que son digamos muy cercanos a el sector de los ganaderos que están allí representados dentro de ese partido, han planteado un debate a la ley de víctimas, y es un debate en el que ellos argumentan que la ley de víctimas es demasiado garantista con las víctimas y en ese sentido, según su argumentación, de terceros de buena fe, que hoy serían tenedores o compradores de tierras, campesinos que argumentarían tener ignorancia sobre la posibilidad de que sobre esos predios hubieran existido procesos de desplazamiento y que ahora podrían verse afectados cuando las víctimas reclamen sus derechos y efectivamente estos derechos se vean protegidos. La verdad es que esa argumentación es bastante falaz en la medida en que
La ley de víctimas es garantista porque evidentemente son las víctimas quienes están en la posición vulnerable al haber sido despojados, desplazados de sus tierras, pero además por el hecho de que esas personas, digamos, de pretendida buena fe, pues tienen derechos y garantías, como evidentemente las tienen, pero lo que no pueden argumentar es que tienen una buena fe de ser compradores o tenedores en territorios en donde todo el mundo sabe y todo el mundo conoce que esos predios fueron objetos de desplazamiento, en donde territorios en donde ocurrieron masacres, en donde la presencia paramilitar evidentemente lo que significó fue precisamente dejar millones de personas despojadas de sus tierras. Esa argumentación falaz del Centro Democrático pues ha sido en realidad en beneficio de los ganaderos, y esa ha sido una pretensión, digamos, que han tenido durante largos años con el tema de la ley de víctimas. Lo que yo supongo, la verdad, y es, digamos, Vox Populi en el país, es que por estos días el partido de gobierno y el gobierno están bastante más concentrados en lo que se ha llamado el paquetazo de Iván Duque, es decir, en la reforma tributaria, en las pretensiones de reforma laboral, pensional y otra serie de iniciativas, y al tener que abordar la ley de víctimas no necesariamente tienen sus propuestas de reforma en favor de los sectores que ellos representan, de ganaderos, algunos inevitablemente vinculados desafortunadamente con perpetradores de violaciones de los derechos humanos, y por eso han pretendido un aplazamiento que les dé tiempo para que puedan elaborar su propuesta de reforma, lo cual pues no fue admitido no solo por la Corte Constitucional, sino favorablemente por la Cámara de Representantes. Eso quiere decir en todo caso que queda abierto, como lo plantearon durante esta jornada por parte de este sector uribista, que el próximo año van a tratar de incluirle reformas. Es decir, no todo está dicho. No. Es decir, la aprobación de la ley ya está, seguramente ya en el debate de Senado pues intentarán aplicar unas reformas, pero ya está aplicado en los debates de la Cámara de Representantes. Y pues van a seguir, van a continuar con un debate que no es nuevo, es decir, no es un debate vinculado a la prórroga de la ley, es un debate que han tenido siempre en reformarla en función de beneficiar a los sectores ganaderos que se argumentan se definen, se reclaman como tenedores o compradores de buena fe, cuando evidentemente no necesariamente lo son. Y esto resulta bastante paradójico, porque una de las críticas o de las protestas que hacen, sobre todo los reclamantes de tierras, en el capítulo de restitución de tierras, es que hay demasiados procesos, demasiado protocolo para que por fin las tierras puedan ser de nuevo entregadas a quienes de donde una vez fueron sacados, es decir, a los sectores desplazados, a través de los distintos mecanismos. Lo han denunciado de manera permanente, así que resulta bastante paradójico que ahora digan que se debe a esto. Pues totalmente, es decir, es una ley que no solo tiene un registro de más de 8 millones de víctimas, es una ley que pretende la restitución de por lo menos 2 millones de hectáreas de tierra, sin contar con el hecho de que el acuerdo de paz prevé la posibilidad de, no por restitución a las víctimas, sino por reforma rural integral, se logre, digamos, adecuar y entregar tierras por 10 millones de hectáreas, y en este momento esas tierras, digamos, en realidad simplemente han sido entregadas a algo así como 370.000 víctimas. Evidentemente es un proceso muy lento que si continúa como va nos demoraría un siglo más, y es un proceso muy lento pues porque tiene muchas trabas, porque no es tan garantista como nosotros quisiéramos, y porque evidentemente hay una lucha permanente de personas, digamos, que argumentan una posición de buena fe, pero pues que evidentemente se paran en unos territorios y en unas situaciones en las que se consolidó el poder paramilitar, y hoy en día las víctimas son en cambio asesinadas, en muchos casos son amenazadas o vuelven a ser desplazadas en su reclamo legítimo de restitución de tierra. Sí, entonces hablamos de una reforma, lo que debería reformarse es la agilización de la entrega de las tierras. Esa es una de las cuestiones que se deberían reformar. Ahora, la ley de víctimas sí tiene, de parte de las organizaciones sociales, de parte de las víctimas en general, una pretensión de ser reformada. De hecho, esta ley de víctimas, cuando se planteó el debate, digamos, por el acuerdo de paz, pues se acordó que a partir de la firma del acuerdo iba a plantearse una alternativa de reforma a través de un proceso de participación de las víctimas. Desafortunadamente ese proceso no se ha surtido como se quisiera, y en cambio lo que se ha tenido, digamos, que identificar es que el Centro Democrático aprovecharía un debate sobre reforma para introducir reformas que van en contra de los derechos de las víctimas, y en ese sentido se ha preferido más una prórroga que no incluye muchas de las cosas que nosotros hemos planteado, pero que pues por lo menos mantiene en vigencia lo que durante años se peleó, pues tiene que ser una restitución de tierras y una mínima medida de reparación. Por lo menos en los 10 años más. Ahora, si te pregunto, en términos económicos, ¿se requiere dinero
y de qué magnitud si estamos hablando de más de 9 millones de víctimas. Por reparación, por justicia, por verdad, todo requiere además salidas de carácter administrativo. Durante este gobierno se ha bloqueado también el sistema de entrega de dineros a los sectores en los distintos departamentos del país para avanzar en el proceso. Digamos que en este momento no hay un bloqueo. Sí ha habido en su momento denuncias, lo han denunciado representantes a la Cámara, por ejemplo, que en las previsiones del presupuesto nacional no quedaron en su momento incluidas suficientemente los recursos para la reparación de las víctimas, luego de lo cual se hizo, digamos, se subsanó esa situación, y en este momento uno puede decir que hay recursos por lo menos para continuar avanzando en la reparación. No están todos los recursos, eso por supuesto que tiene unas vigencias, porque nadie espera que se termine de reparar a las víctimas, a 8 millones de víctimas en este año, digamos, o por lo menos en los 4 años del próximo gobierno. Es un proceso que evidentemente por eso prorroga la ley de víctimas 10 años más, por eso la prórroga dura más que este gobierno, pero por supuesto que los recursos aún son insuficientes. Ahora, el mayor problema no es un problema de recursos, el mayor problema es un problema de que los digamos, propietarios de tierras, a partir de lo que ha sido el despojo que han agenciado sobre todo en su mayoría los grupos paramilitares, son hoy opositores a la posibilidad de que esas entregas, de que esas tierras efectivamente sean restituidas a las víctimas, y están haciendo una oposición que se logra de manera muy efectiva en diferentes niveles, no solo en términos burocráticos, sino en términos de, insisto, amenazas o de nuevos desplazamientos desafortunadamente a las víctimas. Asesinato de varios de los líderes reclamantes de tierra, quienes asumen este liderazgo, lo hemos visto en distintas partes del país, norte de Santander, Cauca y norte de Colombia, han sido víctimas de las balas precisamente, y ese es el contexto en el que se da. Ahora, hay otro debate, José, en Colombia que lo planteaba el uribismo con anterioridad. Quiero preguntarte si también el próximo año lo van de nuevo a tratar de poner sobre la mesa, y es calificar o considerar que deben estar dentro de la ley de víctimas y restitución de tierras soldados y policías producto de la confrontación armada. Sí, digamos, en realidad hoy en día hay un mayor reconocimiento de esa posibilidad para soldados y policías que para, por ejemplo, excombatientes de las guerrillas, que habiendo sido el conflicto una confrontación entre el ejército y las guerrillas, pues tendría que incluir a ambos o excluir a ambos. Y en este momento, digamos que la exclusión explícita es a excombatientes guerrilleros. En ese sentido no hay una exclusión, digamos, a los militares que puedan sufrir por graves violaciones a los derechos humanos. Lo que ocurre, pues evidentemente, es que el Centro Democrático realmente no tiene esto como centro de su causa. Es decir, lo que tiene que saberse es que en este momento la lucha del Centro Democrático no es por la inclusión de militares como víctimas, porque los militares hoy en día pueden ser reconocidos como víctimas si demuestran haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos. Su mayor problema es reformar la ley de víctimas, no en favor de los militares, sino en favor de los ganaderos, en favor de quienes se apropiaron de tierras a partir del despojo paramilitar. Ese es el asunto que entonces está de fondo. José, me queda algo por preguntarte y tiene ahora que ver con la coyuntura de la movilización social, porque justo se da este debate, la exigencia de la prórroga, como hoy se ha registrado, cuando han pasado más de 20 días de una movilización social en donde, entre otras cosas, se exige reparación a las víctimas, que pasa por la implementación de los acuerdos de paz. Hoy, de nuevo, no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo entre el comité de la movilización y el gobierno nacional. ¿Hacia dónde crees entonces que va la movilización? Bueno, en términos ya, digamos, de una agenda de negociación a partir de un pliego, lo que ocurre es que seguramente el gobierno evitará algunas cuestiones que se estaban denunciando y que fueron razón fundamental del paro. Las evitará porque las tiene que evitar, porque el paro produce efectivamente efectos. Evidentemente el gobierno tiene ahora una posibilidad mucho menor de lograr la aprobación de algunas de las reformas iniciales que tenía, y en ese sentido, por ejemplo, ya hay cosas que han venido ocurriendo, incluso, por ejemplo, esa previsión que había para que con recursos de las universidades públicas se pagaran las demandas internacionales contra el Estado colombiano, lo que incluiría obviamente demandas por violaciones a los derechos humanos, pero no necesariamente el gobierno tomará esas medidas, digamos, reconociendo que son producto de la movilización social. Algunas de ellas seguramente lo hará queriendo demostrar o queriendo argumentar una voluntad, digamos, unilateral de reforma,
cuando en realidad se trata más bien de algunos de los bloqueos que se están produciendo efectivamente gracias al paro. Ahora, eso no significa que en realidad el gobierno vaya a satisfacer las demandas que en estos momentos se están planteando, y por eso el Comité del Paro y otros pues tienen necesariamente que fortalecerse. A hoy, en la situación en la que estamos, si la situación no se regenera, se degenera. Es decir, si desde el Comité del Paro y otros actores de las fuerzas alternativas, de la bancada alternativa en el Congreso, no encuentran fórmulas para convertir efectivamente esa movilización social en posibilidades para aumentar mayores logros y cancelar definitivamente el paquetazo, lograr avances en la implementación del acuerdo de paz de una manera sostenida. Esto no será pues una gran movilización que se acaba en diciembre, tiene que ser sostenido el próximo año, y si no mantienen ese sostenimiento, pues ahí están los actores de siempre, digamos, de la política colombiana, que ya conocemos perfectamente bien, intentando pescar en río revuelto y intentando proponerse como la salvación a la crisis del gobierno, y eso incluye pues desde César Gaviria, Vargas Lleras y otros. Esa es una situación que no termina y es difícil, digamos, no es que sea difícil prever sus efectos, sino que es una batalla, una disputa mejor que continuará el próximo año, y depende de las acciones concretas que podamos efectivamente ver qué es lo que va pasando. Veremos cuál es el escenario. José, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Chile. La ONU, Naciones Unidas, a través de la Oficina de la Alta Comisionada del Organismo Multilateral, lo que ya muchos han denunciado y asegurado: el Estado viola los derechos humanos en el contexto del llamado estallido social. Es un asunto que analizamos el informe y luego vamos con el análisis. Estamos en Es Noticia. En Noticia Chile, Naciones Unidas confirma graves violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad del Estado durante este estallido social que lleva 2 meses de manera ininterrumpida. El informe resalta los casos alarmantes de violaciones a los derechos humanos, que incluyen asesinatos, torturas, agresiones sexuales contra los manifestantes. Detalles a continuación. Un equipo de expertos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este viernes el informe sobre la investigación por las recientes denuncias de violación de derechos humanos contra las múltiples movilizaciones. En su visita, la misión estuvo en 7 regiones del país, en las cuales se entrevistaron a víctimas de violación de derechos humanos, incluidos manifestantes heridos, detenidos y oficiales de carabineros. Según la investigación, existen más de 100 casos de tortura y malos tratos, 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes. Además, se verificó que 4 muertes ocurridas durante las protestas corresponde a privaciones arbitrarias de la vida. El informe resaltó el alarmante número de personas con lesiones oculares. Las conclusiones del informe presentadas por la jefa de misión de la ONU, Ima Guerras, confirma lo que ya habían revelado otras organizaciones de derechos humanos. Descubrimos que los agentes de policía son los autores de la mayoría de las violaciones de derechos humanos denunciadas durante las protestas. El personal militar también cometió graves violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, muertes ilegales y torturas, principalmente durante el estado de emergencia. Ante las conclusiones de la misión de la ONU, el gobierno de Sebastián Piñera reaccionó a través de la viceministra de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Alegó las razones del presidente para decretar el estado de emergencia. Queremos volver a enfatizar que fue esa situación de violencia y no las manifestaciones pacíficas, como se ha pretendido hacer ver por algunos, la razón que determinó la necesidad de decretar el estado de excepción constitucional ese viernes 18 de octubre. El informe también resaltó que otras de las causas de las manifestaciones fueron a raíz de la desigualdad económica y social del país. Además,
determinó que las autoridades tuvieron información sobre el alcance de las lesiones registradas desde el pasado 22 de octubre y de haber tomado medidas a tiempo, se habría evitado que más personas resultaran víctimas de la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad pública. Toda esta información fue documentada por los expertos entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre. Allí parte de los detalles de este informe presentado durante este viernes por la Misión de Naciones Unidas. Más de este informe con Paola Dragni desde Santiago. Paola, hola, muy buenas noches. Vemos que estás en Plaza Italia, rebautizada Plaza Dignidad, con muchísima gente a tu alrededor. ¿Algunas reacciones, respuestas por parte de la gente con respecto a este informe? Tatiana, un saludo para ti y para toda la audiencia de Telesur. Como bien dices, esta es Plaza Dignidad, está repleta de gente. Hace pocos momentos sonaba en la radio Plaza Dignidad, una radio que se ha instalado acá, autogestionada por supuesto, la canción de los prisioneros Quieren Dinero. Hemos perdido la comunicación con nuestra corresponsal en Chile, Paola Dragni, en Santiago. Rápidamente vamos a restablecer la comunicación con ella. Le pregunto a la producción, tenemos nuestro invitado. Vamos entonces al otro lado del estudio con el análisis e inmediatamente Paola la sumamos de nuevo para seguir sumando más información. El análisis con Francisco Coloane, sociólogo, político, analista, nos acompaña desde Santiago también. Doctor Coloane, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Doctor Coloane, el informe no dice algo nuevo, algo que sorprenda, se ha denunciado, se ha dicho a través de organizaciones de derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, de hecho, de una manera sistemática ha ido contando lo que ha venido sucediendo. Sin embargo, sí, teniendo en cuenta la organización de dónde viene, plantea el peso y la implicación para el gobierno. Ahí entonces la pregunta, para el gobierno, ¿esto qué significa que sea Naciones Unidas el que presente este informe lapidario en materia de violación de derechos humanos? Sí, el peso de Naciones Unidas es evidente, es el organismo multilateral que en términos globales puede caracterizar mejor una situación tanto política como de violación de derechos humanos, o una situación de emergencia, o una situación de guerra, es decir, es el organismo especializado, por decirlo de alguna manera, respecto a los conflictos de este carácter, digamos, violación de los derechos humanos y también atentado a la paz mundial, por ponerlo en términos más extremos. Entonces el peso de Naciones Unidas es evidente y golpea fuerte, a pesar de que el gobierno pretenda absorberlo de una manera de rechazo, de que no es sistemático. La misma coalición del presidente Piñera está diciendo de que se ha sepultado la tesis, ¿no es cierto?, de que Chile es un país o un Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos. No creo que esa tesis esté sepultada. Esa sería mi primera observación. Creo que en Chile se violan sistemáticamente los derechos humanos. Es decir, no solamente por este estallido social, como se le llama, sino con el pueblo mapuche. Ahí hay una violación sistemática a los derechos humanos. Esto es una historia antigua, y no solamente bajo el gobierno del presidente Piñera. Esta es una actitud del Estado chileno post-dictadura, porque no ha podido desprenderse de esa cultura, ¿no es cierto?, de violación a los derechos humanos, de represión a la manifestación social, que siempre las hubo durante la concertación, digamos, de los partidos de la socialdemocracia, más la democracia cristiana. También hubo represión, y muy fuerte, contra la izquierda y contra los que querían un cambio al modelo. Por lo tanto, en Chile hay, ¿no es cierto?, una transmisión desde la dictadura hacia la llamada democracia protegida, porque definitivamente esta no es una democracia completa y realmente que satisfaga a todos los chilenos. Existe una democracia a medias, y eso no lo digo yo, hay analistas, sociólogos importantes que lo han determinado de esa manera en sus estudios, en sus investigaciones, con mucha base empírica. Entonces, no nos extrañemos lo que pasa en Chile hoy día en cuanto a la fuerza militar, aplicando
esa fuerza desmedida, digamos, el aparato policial aplicando esa fuerza desmedida, ¿no es cierto?, en contra de los manifestantes. Eso está en la cultura represiva del Estado de Chile. Tatiana, este es un Estado de características fascistas. No hay que tenerle miedo al término. Y se lo digo más aún. Matías Walker, diputado de la República, ¿no es cierto?, critica a la diputada Camila Vallejo del Partido Comunista. Matías Walker es muy cristiano, y él le dice a ella que porque ella está criticando a aquellos diputados que no le dieron curso a la posibilidad de una acusación constitucional contra el presidente Piñera, que fueron diputados de la oposición, entonces ella los critica. Entonces Matías Walker le responde y le dice a Camila Vallejo, militante comunista, tú eres una fascista. Es decir, un DC diciéndole a un comunista, tú eres fascista porque estás haciéndole una funa, ¿no es cierto?, una manifestación pública o estimulando una manifestación pública en contra de estos diputados que no le dieron curso a la posibilidad de una acusación constitucional al presidente Piñera. Entonces, el término fascista ya está incorporado en nuestro lenguaje. Y yo considero que el Estado chileno, y lo digo responsablemente, Tatiana, es un Estado fascista. Lo he dicho otras veces en Telesur, en RT, en los medios que me permiten a mí, ¿no es cierto?, decir este tipo de comentarios. Lo que significa... Hola. Sí, doctor Coloane, le digo, lo entendemos perfectamente porque eso es lo que nos ayuda a entender cómo se actúa de manera prolongada y sistemática ante ver tal nivel de brutalidad y no dar marcha atrás. Ahí hay otro asunto para preguntarle, quédese con nosotros, volvemos a Santiago con nuestra corresponsal Paola Dragni. Paola, vamos de nuevo contigo. Paola. La señal es... Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escucho y te veo. Adelante, Pau. Hola, Tatiana. Mira, la señal es intermitente siempre aquí en Plaza Dignidad. Cuando queremos transmitir sucede aquello. Te estaba contando que cuando veníamos caminando por la avenida de la Alameda hasta Plaza Dignidad, vimos a varias personas ya heridas. Los manifestantes se nos acercan espontáneamente a entregarnos lentes, para que ocupemos lentes. Mira, porque el miedo... No el miedo, las amenazas de las violaciones a los derechos humanos que continúan no aminoran las ganas de estar acá. Como puedes ver, son distintos manifestantes que nos pasan estos lentes para que nos protejamos. Es decir, ha continuado la represión y las violaciones a los derechos humanos. Hoy día fuimos testigos en el Palacio de la Moneda cómo se juntaron 50 años de historia de represión y violación a los derechos humanos. Por un lado estaba la marcha de la agrupación de los familiares de detenidos desaparecidos, por otro lado la manifestación de los familiares y víctimas de traumas oculares en este estallido social en 57 días donde Carabineros ha impactado los rostros de los chilenos y de las chilenas, primero con perdigones y ahora con bombas lacrimógenas. Ambas manifestaciones querían juntarse. Una de las indicaciones que ha hecho Naciones Unidas, Tatiana, es que las manifestaciones pacíficas deben no solo respetarse, sino también favorecerse por parte de la fuerza policial. Pero no fue posible que estas dos manifestaciones absolutamente pacíficas y pequeñas alrededor del Palacio de la Moneda se pudieran juntar. Una ironía porque 2 horas antes se había conocido este informe de Naciones Unidas. La gente continúa aquí en Plaza Dignidad y a lo largo de toda la avenida Alameda con esta radio autogestionada que, como te contaba, pone música, por ejemplo, como de Los Prisioneros. El recital ya terminó, pero estamos aquí con los manifestantes que se nos acercan y vamos a conocer un poco esa sensación de traición de la clase política que ha abandonado al pueblo de Chile. Bueno, efectivamente, ayer en el Congreso la clase política traicionó al pueblo, votando la acusación contra Piñera a favor. Ellos son responsables de la violación de los derechos humanos, son responsables de la gente que ha perdido los ojos, son responsables de la gente que ha sido violada, son responsables de la represión que estamos viviendo aquí. Esa clase política no puede volver nunca más a gobernar, aunque su voto o su acuerdo que hayan tenido con Piñera para el pueblo no vale nada, porque el pueblo va a hacer justicia por sí solo. En las próximas elecciones no vuelven nunca más, nunca más. Muchas gracias. Mira, y acá estamos con otro manifestante que tiene una franela, una polera de No Más AFP. Él también se nos acercó espontáneamente porque quiere decirnos algo.
Lo que le quiero decir es que todas las personas que piensan que estamos pidiendo plata, que somos flojos, que somos comunistas, no es eso. Yo soy trabajador y trabajo independiente. Nunca le voy a dar la plata a la AFP. Y lo otro que le quiero decir al presidente Piñera, que si en estado de emergencia fue capaz de sacar a los milicos a la calle, no es un estado de emergencia que la gente se esté muriendo. ¿Por qué no obliga a que los doctores trabajen 20 horas semanales en los hospitales públicos? ¿Por qué no nos podemos atender en los hospitales, los privados, por mientras, para que se descongestione mientras llegan y arreglan la cagada que tienen? Porque la gente se está muriendo. Me gustaría que fueran al Hospital San José, día viernes más encima. Llegan gente de Colina 2, llegan los locos ahí, tienen que estar con la gente que nada que ver. Entonces, no tenemos nada. Esas son las demandas, Tatiana, que en 57 días. Sí. Piensan que todavía somos la gente que trabaja en el campo, que nos humillan, que nos tienen casa ahí. Ya no somos así, nosotros trabajamos y somos dignos y lo que queremos es nuestras casas grandes con parque, no que estamos ahí y no hay parque, no hay nada para los niños. No hay nada, los niños lo único que salen ven a los locos fumando marihuana. Esas son las demandas, Tatiana. No han cambiado. Dignidad, salud, educación, derecho a la vivienda. Que se vaya Piñera, ese es el clamor popular de la gente que se reúne acá, Tati. Gracias, Paola, gracias por contarnos más. Cada noche lo vemos a través de ti con tal claridad, con tal visión que tienen aquellos que les entregamos los micrófonos de Telesur. Gracias, Pao, buenas noches. Y eso es parte de la reflexión, doctor Coloane. Pese a todos los pesares, a tal nivel de represión, vemos como cuando cae la noche hay brutalidad por parte de carabineros para desalojar esta Plaza Italia, ahora rebautizada Plaza de la Dignidad, que se convierte en un centro de pugna entre el Estado represor y los manifestantes. El nivel de claridad que hay hoy en día entre los chilenos. Sí, hay un nivel de claridad producto de ese tiempo de una rectificación social que todavía no llega en términos de postdictadura, es decir, entonces hablamos ya de 47 años, desde que fue derrocado el gobierno de Allende, prácticamente no ha habido una participación popular en los designios del país, mínima que sea. Digamos, Allende fue una especie de milagro que cae en Chile, donde hay una participación popular en el gobierno verdadera. Después no la hubo. En el gobierno de Allende hubo obreros metalúrgicos, hubo campesinos que fueron jefes de gabinete, fueron ministros en algunos casos. Es decir, se esperaba que el país llamado Chile, ¿no es cierto?, estuviera en ese proceso de una, diría yo, de una participación popular dentro de las políticas de Estado, dentro de la configuración del Estado. Es la historia del país a partir de la década del 38, década del 40, incluso hasta con los gobiernos radicales, que es una socialdemocracia muy tenue, no de izquierda. Sin embargo, ¿no es cierto?, abrigó en un tiempo, después lo colocaron fuera de la ley a los comunistas en la década del 50, el gobierno de Gabriel González era un radical. Sin embargo, durante el gobierno de Ibáñez, un ex militar que se hizo civil en la década del 50, del 52 al 58, él tenía una actitud mucho más benigna con los comunistas, con la gente de izquierda, y de alguna manera dentro de su populismo, como se le podría llamar al término, a mí no me gusta usar el término populista, porque es muy derogatorio como se le usa, pero ese clamor popular que tenía el presidente Ibáñez, había una incorporación, yo diría, de clase popular dentro de la configuración del Estado. ¿Qué ha ocurrido en Alemania? Helmut Kohl era un hombre de una clase media poco acomodada, el canciller alemán, muy anticomunista, por cierto, muy antisoviético, pero era una persona que venía de las clases populares, digamos, no era de la élite política. Eso en Chile dejó de ser. Y esa es la indignación que se expresa en esta gente, en estas personas, y la indignación también, yo ya exfuncionario de Naciones Unidas, que alguna vez lo fui, ahora soy un chileno común y silvestre, y me encuentro en ese grupo de personas, en el sentido que vemos que este Estado no responde, este Estado reprime, este Estado no es lo que se fue configurando en Chile históricamente antes del golpe de Estado Allende.
Doctor decir, Coloane, en resumen, un Estado que en este sí. momento lo que hace es, como han dicho tantos chilenos, justificar lo injustificable. ¿Cómo justifican que hay más de 350 personas con pérdida de globo ocular, algunas con la pérdida de los 2 ojos, sin contar la cantidad de personas heridas, detenidas, la violencia sexual contra hombres y mujeres? Es decir, ahí están los informes de tortura. Lo que hace esta investigación o este informe de Naciones Unidas es confirmar lo que ya se venía diciendo día a día por parte de organismos de derechos humanos. ¿A qué se debe entonces esta ceguera del gobierno del presidente Piñera? Porque resulta imposible que el presidente, a través de sus asesores y a través de todas las personas que le rodean, no le estén explicando lo que pasa en el país. Está acosado por la derecha dura, y la derecha dura lo tiene amenazado con un golpe de Estado. Yo siempre he dicho eso, aquí no se habla de eso. Se habla de forma muy tenue, amenaza a la democracia, quiebra institucional. Aquí la extrema derecha, el pinochetismo está vivo y coleando. Es decir, ese es el drama de Chile. Ellos tienen poder, están vinculados con el gran capital y con el empresariado. Tienen vínculos con Estados Unidos también. Aquí hay mano norteamericana, lo digo responsablemente como Francisco Coloane, y eximo completamente a las ondas y líneas de Telesur respecto a lo que yo estoy diciendo. Aquí hay un interés en Estados Unidos en establecer una dictadura militar para que garantice la estabilidad de Chile. Es decir, la realidad geopolítica hay que interpretarla. Yo soy analista político de lo internacional, no soy un analista político de lo que sucede en Chile, pero desde el punto de vista del análisis geopolítico, yo respecto a América Latina, Estados Unidos está interesado en garantizar la estabilidad del Cono Sur. Y la única posibilidad de garantizar estabilidad en el Cono Sur es con un régimen militar. Y lo que han hecho los carabineros, yo lo he dicho en tweets, es una anticipación de lo que puede ser un gobierno militar aquí en Chile. Y esto puede ser instigado sin ningún problema por Estados Unidos y por toda la corriente neoconservadora, que es tremendamente desestabilizante y golpista, que en estos momentos tiene atrapado completamente al presidente Donald Trump. Porque él en sí mismo no es un neoconservador, ¿no es cierto?, porque quiere de alguna manera resolver algunos conflictos, Trump. Eso usted me lo ha escuchado en otros programas de Telesur. Es decir, que esto no es un tema de Trump, esto es un tema de la política del Pentágono y la política establecida de Estados Unidos para recuperar hegemonía. Y el conflicto, ¿no es cierto?, que hay en Chile hoy día no está exento de esa posibilidad y no está eximido de estar en el juego geopolítico de Estados Unidos para recuperar hegemonía. Y Estados Unidos quiere recuperar hegemonía con gobiernos militarizados. En Brasil, en Argentina le fue mal, en Ecuador lo está haciendo, lo quiere hacer en Bolivia, y claramente siempre lo ha querido hacer en Venezuela. En Perú no lo necesita. En Perú Vizcarra gobierna con los militares, lo sabemos. Entonces, Chile entró en el circuito geopolítico de la necesidad hegemónica de Estados Unidos de tener, ¿no es cierto?, estabilidad aquí al extremo del Cono Sur. Muy grave, sí, doctor Coloane, muy grave el panorama, de acuerdo a la reflexión que usted nos hace, porque con esto debo despedirlo lamentablemente, pero quedamos para una próxima oportunidad, porque eso plantea los próximos escenarios para el país en el marco de un estallido social que no se detiene. Muchísimas gracias, como siempre, un placer, buenas noches. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, vamos a hablar de un asunto global, pero que ha tenido durante 2 semanas como epicentro España. Con muy pocos avances, finaliza la cumbre del clima en Madrid, en la capital. Nos preguntamos lo siguiente: ¿para qué sirven cumbres, encuentros, diplomacia, tanto dinero en estos eventos? ¿Por qué no se llega a acuerdos para contener el cambio climático? Vamos a revisarlo al volver. Estamos en Es Noticia.
Es noticia de España, finaliza la cumbre del clima con más sinsabores que certezas para la humanidad, para el globo. Después de 2 semanas de discusiones políticas, económicas, técnicas, ambientales, finaliza la COP25 con pocas decisiones concretas. Una de las más sonadas es el acuerdo calificado de histórico al que llegó la Unión Europea en Bruselas para reducir a cero las emisiones del CO2 en 2050. Sin embargo, el acuerdo no es unánime. El gobierno de Polonia se opone en clara sintonía con el de Estados Unidos. Uno de los asuntos más debatidos con menos resultados, como siempre, es el de los futuros mercados de intercambio de derechos de emisiones de dióxido de carbono, llamado mercado de carbono. Sin una decisión a corto plazo, queda en un cuarto intermedio el tema de fondo, cómo poner en marcha el Acuerdo de París, quedará entonces para el próximo año. Y de la cita global sí destaca el papel de los jóvenes ambientalistas, con algunos referentes que trataron de liberarse del marketing político, pero con pocos resultados. Un 2019 entonces que finaliza con un mundo en crisis socioambiental que se quedará sin las decisiones que frenen el calentamiento global. Breve síntesis de lo sucedido durante 2 semanas de larguísimas jornadas para tratar de llegar a acuerdos en esta COP25 en el marco de la articulación de lo que se esperaba fuera el Acuerdo de París. Vamos a analizarlo con Jacobo Espinosa, licenciado en Psicología Social Ambientalista, nos acompaña desde Ciudad de México. ¿Cómo estás, Jacobo? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tu visión acerca de lo que ha pasado durante estas 2 semanas. Si te pregunto, lo calificas, hay algunos que han planteado que se trata de un fracaso, hay otros dicen que un poco optimistas, que pudo avanzarse en algo, otros dicen que les fue bastante bien, como el titular de los medios europeos con el acuerdo a 2050 del bloque europeo, y dicen que se trata de un asunto histórico. Sí, exacto, hubo de todo. Fue un fracaso con los países más contaminantes, que es Estados Unidos, China y la India. Ellos no se comprometieron. Algunos, Estados Unidos, por ejemplo, ni siquiera asistió, pero la Unión Europea, que es el cuarto lugar en contaminantes a nivel mundial, ellos sí se comprometieron en el marco de la COP25, incluso días antes de que empezara. Y ese puede ser un triunfo de todas las miradas que se estuvieron viendo hacia Madrid y hacia Chile. Y también pues es difícil poner de acuerdo a 193 países miembros de esta conferencia de las partes, porque los países que tienen pocos recursos exigen mayor acceso a tecnología, financiamiento para poder cumplir con sus metas. Hay países que no podrían cumplir con sus metas aunque ellos estuvieran de acuerdo en firmarlo, y entonces por eso no se llega a un acuerdo de la mayoría. Pero también vimos con agrado que los jóvenes y las organizaciones no gubernamentales tuvieron un espacio ahora oficialmente. En años pasados había sido solamente en las manifestaciones y en los eventos alternativos, y ahora vemos cómo los jóvenes están tomando la batuta de lo que va a ser su mundo. Pero Jacobo, fíjate, están entre ellos esta pregunta que te planteo y esa reflexión, los jóvenes, comunidades indígenas, comunidades campesinas, es decir, sectores de los más afectados por el cambio climático y también producto de los excesos de las grandes potencias. Pero parecía un encuentro más de quejas que de búsqueda de resultados. Sí, así es. Otra vez esta COP nos dejó con muchas expectativas y pocos acuerdos vinculantes. No hay un apoyo. El mercado de carbonos sigue beneficiando a las grandes empresas y le da poco a los campesinos, poco a los indígenas que cuidan los bosques. Hay que recordar que la mayor fuerza para poder hacer un frente al cambio climático es la reforestación, ¿no? Y si estamos viendo cómo se pierde por los incendios y la
sobreexplotación, la tala, pues debería de haber mayor apoyo de todos los países para fomentar la reforestación y el cuidado de la biodiversidad y de los mares, que también es algo, el plancton de los mares se está perdiendo, cada vez hay zonas más muertas en donde no hay vida generados por el cambio climático, y eso tiene un costo, tiene tanto un costo económico como un costo ambiental, que si no lo atacamos, pues vamos a tener una mayor emergencia climática en el mundo, ¿no? Con respecto a algo que ya planteabas, con esta reflexión quiero despedirte, pero resulta muy importante, el artículo 6, los mercados de carbono, que es un asunto en donde no logran ponerse de acuerdo, y además es un asunto de fondo que parte de la articulación de la puesta en marcha de lo pragmático del Acuerdo de París. Tendrán que cambiar de visión, tendrán que inventarse otra cosa, porque si no vamos a seguir como estamos. ¿O cuál es tu visión? Sí, mientras se pague por contaminar, pues no vamos a llegar a ningún lado, porque la contaminación siempre va a ser mayor que las medidas de mitigación o de adaptación al cambio climático. Lo que debemos de hacer es aumentar estas medidas de mitigación, como las energías renovables, la reforestación, el cuidado del mar, todas estas medidas, y al mismo tiempo reducir las emisiones de CO2 y de gas metano. También hay un estudio que acaba de salir en el que parece que por el derretimiento de los polos se está dañando el permafrost, que es algo que se descomponía, la materia biológica debajo del hielo, y permanecía ahí el gas metano, pero ahora que se está derritiendo, todo ese gas metano lo estamos aventando a la atmósfera, y eso es muy peligroso, porque el gas metano es 20 veces más dañino en el efecto de cambio climático que el CO2. Entonces, si no resolvemos que los países petroleros dejen de contaminar, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Cómo le vamos a decir esto, aunque estamos absolutamente convencidos que ya lo saben, a la ExxonMobil, por ejemplo, o a British Petroleum? Imagínate, ¿cómo se les dice esto? Muchísimas gracias, Jacobo. Buenas noches. Al contrario, buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes aquí, a través de la pantalla de Telesur. Sigan con nosotros.